Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida. Y eso es de agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, Señor. Yo te pido que en esta mañana abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender tu palabra, para poder ser llenos de tu gracia, para poder ser instruidos por medio de tu palabra y de el Espíritu Santo, y ser guiados a ser mejores personas, mejores hijos, mejores familiares, mejor creyente en tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y antes de seguir con nuestro estudio acerca de Jesucristo y la ira, hay que recordar que estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y estamos hablando acerca del sermón del monte. Hemos pasado por las bienaventuranzas, hemos pasado porque tú y yo como creyentes, tú y yo como discípulos de Cristo somos la sal de la tierra y también somos la luz del mundo. Hemos visto cómo Jesucristo nos dice: hey, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitarla, no he venido a cambiarla, sino he venido a cumplirla. Y es Jesucristo el que cumple la ley, pero que también en estas enseñanzas que encontramos en Mateo nos está acercando al verdadero significado de los mandamientos de la palabra de Dios que le fue dada al pueblo de Israel. Es decir, Jesucristo la está cumpliendo, pero también nos está enseñando acerca de estos mandamientos que son bien importantes. Si llegamos a Jesús y la ira, hemos visto, fíjate lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos viendo en estos temas y en este tema en específico de Jesús y la ira que nosotros tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza apartada, alejada de Dios. Y como nos dice el apóstol Santiago, la ira que hay en nosotros, esa emoción, ese enojo, hay que recordar que la ira es un estado de mucho enojo que nos lleva a realizar acciones que muchas veces no pensamos, que muchas veces no meditamos las consecuencias y dañamos a otras personas. Entonces nos está diciendo que esa emoción que está en nosotros no obra la justicia de Dios, porque tenemos una naturaleza en pecado, estamos muertos espiritualmente, estamos alejados de Dios. Es por eso que es bien importante poner atención a todas las enseñanzas que estamos viendo con respecto al sermón del monte. Entonces hay que recordar que nuestra vida sin Cristo, todas aquellas personas que no tienen a Cristo están en una naturaleza de pecado, tienen maldad en su ser, tienen desobediencia, están sujetos al príncipe del aire y están sujetos a desobediencia. Sin embargo, nosotros que ahora Cristo está en nuestras vidas, ahora que Cristo está en tu vida, nosotros tenemos esa naturaleza divina de Jesucristo y empieza a obrar y empieza a trabajar por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas para perfeccionarnos en esa naturaleza divina, en esa naturaleza que nos acerca a Dios, a tener un compromiso, a tener una relación apegada a Dios, y eso se logra por medio de Jesucristo. Y fíjate lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras las personas que están alejadas de Dios, que no tienen a Cristo en sus vidas, hay pecado, hay maldad, hay malas obras. Nosotros que estamos con Cristo y que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros y que nos acerca a Dios a través de la palabra de Dios, nosotros somos enseñados, somos redarguidos, somos corregidos para instruirnos en justicia a través de la palabra. Y fue un tema bien especial
especial el que tocamos unos estudios atrás, hablando acerca de la justicia, que la justicia objetiva la encontramos en los mandamientos y estatutos morales que encontramos en la palabra de Dios. Cada gobierno en los diferentes países del mundo pueden tener su justicia, pero esta es una justicia subjetiva, porque ellos se están basando en otros conocimientos, se están basando en otros hechos. Nosotros como creyentes nos basamos en la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, y en ella encontramos estatutos, mandamientos, ordenanzas que le fueron dadas al pueblo de Israel, pero que también nos son dadas a nuestras vidas también. Y esa es nuestra justicia objetiva, nuestra justicia verdadera. Entonces vemos que en la palabra de Dios nosotros somos instruidos, pero fíjate lo que nos dice la última parte de este versículo: enteramente preparado para toda buena obra. Si estás apuntando, quiero que apuntes esto: nosotros, nuestra vida con Cristo nos hace y nos prepara para tener enteramente buenas obras, tanto físicamente como espiritualmente. Todos nosotros como creyentes debemos de estar dando buenas obras. Y hay que recordar que Dios nos capacita para poder controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra emoción, nuestro temperamento, nuestro carácter. Vamos unos capítulos atrás, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios por medio de Cristo un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de debilidad, un espíritu de temor. Eso es lo que tiene el mundo sin Cristo. Está perdido, sin dirección, en el pecado, con miedo. Pero aquel que está en Cristo, Dios le ha dado un espíritu de poder para poder seguir adelante ante los problemas, ante las necesidades, ante las aflicciones. ¿Qué más nos dice? Que por medio de Cristo nosotros tenemos un espíritu de dominio propio. Es importante esta palabra de dominio propio para poder decirle no al pecado, para poder controlar nuestro carácter, para poder controlar nuestro temperamento y no caer en pecado. Acuérdate esta cita que te hemos estado repitiendo bastantemente, que nos airemos pero que no pequemos, para que no le demos lugar al diablo en nuestras vidas, porque debemos de tener ese dominio propio, ese control de nuestra emoción, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, pero solamente se logra a través de Cristo. Es parte del fruto del Espíritu Santo el que tengamos templanza, que tengamos humildad, sencillez en nuestras vidas para poder controlar ese temperamento que no obra la justicia de Dios. Y también Dios nos ha dado un espíritu de amor, porque el amor es importante, y esto lo vamos a tocar un versículo adelante. Pero entonces en este versículo hemos visto que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También hemos visto en estos versículos en Mateo, versículo 21, acerca de 3 formas de ira injusta que puede haber en nosotros, y que Jesús nos la enseña y que Jesús nos la explica que está mal, que no es necesario cometer la acción de matar a alguien, sino que a través de lo que surge en mi corazón, de lo que surge en mi pensamiento, puedo ser culpable de ofender y de cometer homicidio a mi prójimo, a la persona a la que yo quiero. Y fíjate, estas 3 formas de ira injusta las vimos el estudio pasado, pero vamos a recordarlas muy brevemente en esta mañana. La primera forma de ira injusta en nuestras vidas es cuando la ira que hay en mí, cuando ese enojo que hay en mí me lleva a aborrecer a mi hermano
en mi mente y en mi corazón. Esa es la primera forma de ira injusta que nos enseña Jesucristo. Una vez más te la repito: cuando mi ira me lleva a aborrecer a mi hermano en mi mente y en mi corazón. La segunda forma de ira injusta que Jesucristo nos enseña es cuando esa ira que hay en mí me lleva a menospreciar a mi hermano a través de mis palabras, a través de esas palabras injuriosas, esas palabras de insulto, esas palabras que denigran a mi hermano. Esa es la segunda forma de ira injusta en nuestras vidas. Y la tercera forma de ira injusta en nuestras vidas es cuando esa ira que hay en mí me lleva a maldecir a mi hermano, me lleva a maldecir a mi prójimo. Y fíjate cómo esa ira va creciendo en nosotros. Primero está en mi corazón, primero está en mi mente, y luego la hablo cosas de insulto a mi prójimo, y después se intensifica, se aumenta y llego a maldecir a mi hermano. Si hemos visto que eso está mal, pues llevar una vida sin Cristo conlleva llevar una vida en desobediencia, llevar una vida en los deseos de la carne, en los deseos del pecado, hacer la voluntad de la carne, hacer la voluntad de la desobediencia y tener una naturaleza de ira. Eso es lo que las personas sin Cristo tienen en sus vidas y tienen en su carácter. Y lo podemos reforzar con Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te lo repito una vez más: llevar una vida sin Cristo conlleva vivir en desobediencia, vivir en los deseos de la carne, en los deseos del pecado, hacer la voluntad del pecado, hacer la voluntad de los pensamientos de pecado. También nos lleva a una naturaleza de ira. Por eso la gente muchas veces no se puede controlar. Por eso la gente ofende, lastima, no solamente con las manos o con los pies, sino lastima con su palabra, pero también hemos visto que lastima con su intención en su corazón. Pero fíjate, nosotros que ya no estamos en el pecado, sino ahora que estamos teniendo una vida cerca con Cristo, en armonía, que nos conecta con el Padre, entonces nosotros, al tener una vida con Cristo, conlleva a hacer buenas obras, todo lo contrario a lo que conlleva una vida sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10 más adelante, unos versículos adelante, fíjate lo que nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debe de estar pasando esto en nuestras vidas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Dios nos va preparando, Dios nos da su palabra, Dios nos da a su Santo Espíritu para que nosotros seamos corregidos, enseñados, redarguidos, instruidos para buenas obras. Y la ira carnal, el temperamento de enojo, de malestar, no debe de estar presente en nuestras vidas a tal grado como se nos menciona en estas tres formas de ira injusta. Podemos enojarnos, es normal, pero debemos dejar que hasta ahí termine. Ese enojo no debe de llevar en nosotros a pensar mal en nuestro corazón o en nuestra mente, porque si llega a pasar eso, muy probablemente va a la segunda fase, que es el lastimar con mi
palabra, insultar con mi palabra. Y después conlleva a maldecir a mi hermano. Y te recuerdo que maldecir es, en el contexto de este versículo, es decir a ese hermano: ojalá que no entre en el reino de los cielos con nosotros, ojalá que se pierda en el infierno de fuego. Eso es contrario a la enseñanza y a la doctrina de Jesucristo. Por eso en este versículo nos dice al final del versículo 22: y todo aquel que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, recordando esto, que nosotros somos personas cambiadas por Cristo, que somos personas diferentes a el mundo que no tiene a Cristo, debemos de dar buenas obras. Fíjate lo que nos dice el versículo 23 de este capítulo 5 de Mateo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate lo que se nos menciona en este versículo: Jesucristo diciéndole a sus discípulos, pero también Jesucristo diciéndole a todo oyente, a toda la persona que estaba alrededor. Le dice: por tanto, si tienes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar. ¿Sabes por qué? Porque a través del Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel traía ofrendas, ya sea palomas, corderos, panes, aceite, etcétera, para los sacrificios de paz o de expiación de pecados. A cada cierto tiempo, cada cierto día, cada cierta acción, el pueblo de Israel llevaba sacrificios para poder ofrecerlo al altar. Esos sacrificios eran las ofrendas, era aquello que se iba a sacrificar. Estas ofrendas se entregaban a los sacerdotes y ellos se encargaban de ofrecerlo ante el altar. Era la gente especializada para poder llevar la ofrenda al altar. Así lo había decidido Dios, así lo había mandado Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros ya no es necesario traer al templo, traer ofrendas, becerros, cabritos, palomas, panes. No, porque con Jesucristo, esa función que tenían los sacerdotes de poder conectar al pueblo con Dios, se cumple en nuestras vidas a través de Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio de Juan nos menciona: hey, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces vemos que Jesucristo les está recordando lo que se nos menciona en la ley, pero ahora tú y yo tenemos el entendimiento de poder comprender que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros, que Jesucristo es nuestro intercesor. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran el mediador o eran los mediadores del pueblo de Israel, nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos lleva a Dios. Por eso en este versículo nos hace énfasis de las ofrendas y de cómo se manejaba en el Antiguo Testamento. Y hoy en día, ¿cuáles pueden ser nuestras ofrendas? Lo que tú y yo hicimos unos momentos atrás: nuestra alabanza, nuestros cantos, nuestra adoración, nuestra obediencia, las buenas obras que tú y yo hacemos. Esas hoy representan nuestras ofrendas para Dios. Hay que recordar que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para gloria y honra de Dios. Por eso, como creyentes, debemos de estar dando buenas obras y no malas obras, porque todo lo que hacemos debe de ser para la gloria y la honra de Dios. Y yo te tengo una pregunta en esta mañana. Cuando buscamos a Dios para entregarle nuestras ofrendas, para entregarle nuestros cantos, para entregarle nuestra alabanza, para entregarle nuestra adoración, para entregarle la gloria y la honra que Él se merece, ¿con qué actitud la hacemos? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 24.
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es bien importante recordar que antes de entregar mi ofrenda a Dios, primero debo de tener en mí esa conciencia de paz, de tranquilidad. Sí, antes de ofrecer a Dios mi alabanza, antes de ofrecer a Dios mis cantos, mi obediencia, mi adoración, debo de tener una buena actitud que involucre mi corazón, que involucre mis pensamientos. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Pablo, hablando a la iglesia en Roma: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es importante recordar que debemos de estar en paz con todos. No debemos de estar peleando, ni enojándonos, ni con un sentimiento de aborrecimiento hacia mis hermanos en la fe, hacia mi familia que Dios me ha dado, pero también con esas personas externas a mi familia. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma: recuerden que deben de estar en paz con todas las personas, ya sea en la fe, ya sea familiares que tú y yo tenemos, pero también con aquellas personas que no son parte de nuestra familia, e incluso aquellas personas que no conocemos. Entonces es súper importante recordar esto, que si en mí no hay esa paz, si en mí no hay esa tranquilidad, porque estoy siendo redarguido por el Espíritu Santo, porque estoy siendo redarguido por la palabra de Dios, porque tengo algún conflicto, algún problema con mi hermano, debo de primero buscar esa paz con aquellos que yo tengo problemas, o con aquellos que tienen problemas conmigo, para poder tener esa tranquilidad, esa armonía en mi corazón, en mi mente, y después me puedo acercar a Dios. Por eso este versículo 24 nos dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. Pues antes de ofrecer mi alabanza, antes de buscar la presencia de Dios, tengo que obtener esa paz en mi interior. La segunda parte de este versículo nos dice: y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Fíjate la palabra que se nos toca en este versículo: reconcíliate primero con tu hermano. No puedo estar peleado, no puedo estar con un carácter ajeno a la voluntad de Dios. No puedo estar con mi ira, que como hombre, que como persona es injusta para Dios, sino debo de estar en amor, debo de estar en alegría con mi hermano. Por eso Jesucristo nos menciona: anda y reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, restablece ese lazo de amistad, ese lazo de paz, restablece ese lazo de amor que es en Cristo con nuestro hermano, con nuestro prójimo, porque es parte del carácter divino que Dios tiene para nuestras vidas, esa reconciliación de amor, de paz para con los demás. Tengo que estar en armonía, tengo que estar en amor con mi hermano, con el pastor de mi iglesia, con los líderes de mi iglesia. Tengo que estar en armonía, tengo que estar en amor, en paz con mis hermanos en Cristo. Fíjate lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dice: ámense unos a otros, como yo, siendo una persona santa, siendo una persona perfecta, los he amado. Ustedes, discípulos, nosotros
personas pecadoras, personas imperfectas, personas con muchos errores, Jesucristo nos amó. Por eso Él nos manda a que tú y yo nos amemos unos a otros. ¿Y por qué te digo esto? Porque para poder tener una reconciliación verdadera con nuestro prójimo, para poder tener una reconciliación con nuestro hermano, necesitamos amor. Para poder buscar armonía, para poder buscar un punto de equilibrio, de paz y de amor con mis hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando en nuestra iglesia hay armonía, cuando nosotros como creyentes, y hablando personalmente, buscamos esa armonía, buscamos ese amor para con los demás, estamos demostrando, estamos testificando que somos discípulos de Cristo, que el amor de Cristo está en nuestras vidas. Entonces, la tercera parte de este versículo, y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, nos dice: y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después de que yo haya logrado esa reconciliación con mi hermano, después de que yo haya logrado esa reconciliación con mi prójimo y yo tenga esa paz interior, la gracia de Dios que está en mí por medio de Cristo hace que mi ofrenda, hace que mi alabanza, hace que mi adoración, hace que mi oración, hace que mi obediencia a Cristo sea agradable a Dios. Por eso, hermano, es bien importante cuando tú y yo nos acercamos a Dios, cuando tú y yo nos conectamos a los servicios en línea para poder alabar, para poder adorar a Dios, para poder buscar a Dios, necesitamos estar en paz con nuestros hermanos. Necesitamos estar en paz con nuestra familia. Necesitamos estar en paz con aquellos que nos han hecho daño o que nosotros con nuestra actitud hemos dañado. Es parte de la voluntad de Cristo en nuestras vidas que tú y yo obedezcamos y hagamos este mandamiento que encontramos en este sermón del monte que Cristo nos ha dejado. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con humildad, con armonía, con paz, para con Dios, pero también para con las demás personas, para que Dios se agrade de toda ofrenda que tú y yo le elevamos, de toda ofrenda que tú y yo le damos. Y ya para terminar, quiero mencionarte una cita, y yo quiero que tomes un tiempo para poder estudiarla, para poder leerla. Y en los próximos estudios vamos a estar mencionándola, vamos a estar recordándola. Si estás apuntando, apunta esta cita. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 21. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice: hey, tú y yo como creyentes, tú y yo como discípulos de Cristo, tenemos el misterio de la reconciliación. Es bien importante entender el ministerio de la reconciliación que se nos ha dado a todos los creyentes. Por eso a mí me gustaría que tomes un tiempo para poder leer estos versículos, para poder estudiar estos versículos, y después vamos a estar comentándola en los siguientes estudios. Te repito la cita: Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 11 al 21. Y toma en cuenta estas dos cosas que te voy a decir. Si puedes apuntarlas, apúntalas en esta mañana. La primera: Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. La voy a repetir una vez más. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Y el segundo punto que quiero que anotes y que estés meditando en esta semana es: por medio de Cristo, Dios nos usa para llevar la palabra de reconciliación a todo aquel que está enemistado contra Dios.
Una vez más, por medio de Cristo, Dios nos usa para llevar la palabra de reconciliación a todo aquel que está enemistado con Dios. Quiero que en esta semana que inicia puedas meditar estos dos puntos y puedas leer 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 al 21, y dentro de estos versículos que vamos a estar estudiando después podemos encontrar la importancia de la reconciliación. Por eso Jesucristo nos manda a reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, antes de buscar a Dios con nuestras ofrendas. Porque tú y yo tenemos un encargo bien importante y lo encontramos en estos versículos. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta mañana. Vamos a orar por este servicio, por esta enseñanza, y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé gracia, que nos dé entendimiento para poder practicar lo que hoy hemos aprendido en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta hermosa mañana, por esta hermosa palabra que tú nos has dado, Señor, y que tú nos has dejado a través del tiempo para recordar, para poder practicarla y para poder crecer, Señor, y ser personas creyentes, hijos tuyos, agradables ante ti, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú me ayudes, Padre, a reconciliarme con mis hermanos, a reconciliarme con mis padres, a reconciliarme con toda aquella persona a la cual yo he lastimado o que ellos me han lastimado, Señor. Pues es importante tener el carácter divino y practicarlo en nuestras vidas. Que tú nos has llamado a reconciliarnos antes de acercarnos a ti, Señor, para poder entrar con un corazón genuino, para entrar con un corazón verdadero y no lleno de hipocresía, sino un corazón genuino y verdadero ante tu presencia. Y tú te agradarás de esas ofrendas que traemos ante ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos a poder tener ese sentimiento, ese amor, esa paz, esa acción de poder reconciliarnos con todas aquellas personas que probablemente estamos en conflicto o que nos han hecho daño, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestras vidas, que tú trabajes en nuestras vidas y que la palabra que hoy hemos visto se cumpla y podamos practicarla, como nos dice Santiago, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Hoy en esta mañana yo te pido que nos ayudes a ser hacedores de esta enseñanza que Jesucristo nos dejó con respecto a controlar nuestra ira y de reconciliarnos y de pedir perdón a aquellas personas que hemos lastimado a consecuencia de esta ira que es injusta, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida recta, a vivir una vida en santidad para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias en esta hermosa mañana.